está bien ordenado. Y también estuvimos hablando del ínfimo. Hablamos del ínfimo, ¿sí? Y me parece que estaría bueno retomar algo quizás para Julieta, contar algunas cuestiones que vamos a usar y practicar algo de inducción, que me parece que lo vamos a usar un montón a la hora de hacer cosas de divisiones. Lo vamos a usar mucho. Y lo vamos a usar un montón cuando querramos estudiar polinomios en cuerpos finitos. Así que eso va a estar en el menú de las cosas que vamos a hacer. Quizás sin que sea demasiado complejo, eh, podemos dar una introducción. Vos, Julieta, lo que sea que necesites, avísame. Digo, si querés que vaya más despacio o lo que sea, me decís. Mira, no sé si te contaron, digamos, algo de mí, pero yo la última clase de matemática que tuve, la tuve en quinto año de secundario. Eh, Me estoy sumando recién al equipo de Entropy, pero yo soy de comunicación, entonces me sumo más como para tratar de empezar a escuchar un poco más, digamos, o ver más de qué se trata, digamos, de qué hacen, que en este momento tratar de entender, digamos, o Ok, sea, si te hago una tranqui. pregunta, te tengo que preguntar desde cero, o sea, no te Mira, preocupes. lo que vamos a ver hoy no es nada demasiado esotérico, sino que es medio como una idea de cómo funcionan algunas cosas, pero preguntá lo que quieras. Lo que Ok, sí, gracias. cuando yo escribo no los veo a ustedes. Ujú. ¿Ok? Entonces van a tener que abrir el micrófono y hablarme, porque si no, no los puedo Dale. leer. ¿Sí? Nosotros, las últimas clases, veníamos trabajando con el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Son los números que uno usa para contar. ¿Sí? Los primeros números que uno eh, conoce. ¿Sí? Y n tenía las operaciones de suma, multiplicación y heredaba un orden de los números reales. ¿Sí? Los Vale, te números. interrumpo nada más para comentar de que tenemos se sumó un estudiante más que también se suma por primera vez, Angie, que ella es un developer, pero no sé cuánto es tu formación matemática, Angie. Hola, no, matemática del CBC, y hasta ahí llegué. Bueno, no pasa nada, con eso te alcanza y te sobra. De una. Va a estar todo bien. Bueno, habíamos empezado con eso, habíamos empezado a hablar de los enteros, de los reales, de los racionales, y hicimos un poco de énfasis en los naturales. Y los naturales tenían una propiedad muy importante, sí que nosotros la demostramos como un teorema, ¿sí? Es que los números naturales están bien ordenados. N está bien ordenado. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un subconjunto de n no vacío, entonces A posee un primer elemento. ¿Sí? Esto parece que es una trivialidad, pero es un teorema y uno lo demuestra. Por ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Suponete el conjunto que tiene el 3, el 17, el 28 y el 5000. Este es un subconjunto de los números naturales y es no vacío, ¿sí? Porque contiene elementos. A no es vacío. ¿Sí? Tengo un subconjunto de n que es no vacío. Y A posee un primer elemento. En efecto, el primer elemento de A es el 3. Es este de acá. Es el más chico de todos los elementos de A. ¿Sí? 3 es menor que todos los otros elementos de A. 3 es menor que cualquier otro elemento de A. ¿Sí? Estas cosas, digamos, ahora este ejemplo es un ejemplo demasiado juguete, ¿no? Como es demasiado trivial, pero el principio de buena ordenación no es válido en general para cualquier conjunto. ¿Sí? Hay conjuntos que no tienen esta propiedad. Ejemplo,
¿sí? Los números racionales, las fracciones, ¿sí? Las cosas de la forma A sobre B, donde A es un entero y B es un natural. Este no está bien ordenado. En el siguiente sentido, uno tiene subconjuntos no vacíos de Q que no tienen un primer elemento. Pues, por ejemplo, el conjunto A formado por todos los racionales que son mayores estrictos que 0, ¿sí? Es un subconjunto no vacío, ¿no? Porque, por ejemplo, el 1, que es un número racional, pertenece a... Esto me dice que A no es vacío, ¿sí? Pero A no posee un primer elemento. ¿Sí? Si uno tuviese que ponerlos en una listita, ¿sí? Uno mira el 0 y tiene el 1, tiene el 1 medio, tiene el 1 cuarto, tiene el 1 octavo. ¿Sí? Todos estos que estoy marcando en rojo están en A. ¿Sí? Si un número racional está en A, entonces la mitad de ese racional también está en A. Es decir, no puedo tener un primer elemento porque la mitad de ese elemento de A también está en A. Por lo tanto, ningún elemento de A puede ser el primero. O sea que esta cosa que es una trivialidad mostrada así, los subconjuntos no vacíos tienen un primer elemento, bueno, es una trivialidad por cómo está exhibido, por cómo lo cuento, pero es una propiedad muy profunda que no cualquier conjunto la tiene. ¿Sí? Por ejemplo, los nudos racionales no tienen esa propiedad. Esta fue una de las primeras cosas que contamos sobre n y lo mostramos como un teorema. Y una de las cosas importantes que uno hace en n es hablar de inducción matemática. ¿Sí? La inducción me sirve para probar resultados que valen para cualquier número natural. ¿Sí? Inducción matemática. ¿Sí? Básicamente, la idea es que uno prueba que algunas cosas son verdaderas para, por ejemplo, conjuntos que son inductivos. Los conjuntos inductivos son los conjuntos que contienen al 1 y que contienen a cada próximo de los elementos que tienen. ¿Sí? Entonces, un conjunto E metido dentro de los números reales se dice inductivo. Sí. Bueno, si contiene al 1 y si contiene algún elemento, entonces seguro que contiene al próximo. Una demostración que hicimos la vez pasada es que, bueno, la intersección de los conjuntos inductivos de R es también inductivo. Y de hecho, definimos a los números naturales como la intersección de todos los inductivos de R. Entonces, en este sentido, N es el inductivo más pequeño que hay. Esto lo que implica es que N es un subconjunto de cualquier inductivo. Para todo E inductivo. Si en ese sentido los números naturales son el inductivo más pequeño que hay. Entonces, ¿cómo funcionaban las demostraciones por inducción? Una muestra que, por ejemplo, el conjunto de naturales para los cuales algo es cierto es inductivo, por lo tanto contiene a n. ¿Sí? Y eso
me muestra que esa propiedad que uno predica sobre M vale en general para todo N. Sigamos algún ejemplo como para romper un poco el hielo. Uno que no sea demasiado complicado, qué sé yo. Porque la vez pasada habíamos elegido uno y medio como que se nos había complicado a la hora de hacer la cuenta y no estaba muy bueno. Yo tengo acá para elegir. A ver. Ejemplos. Sí, vamos a hacer algunos ejemplos de cuentas por inducción. A ver qué es lo que pasa. Probar. Que para todo n número natural vale lo siguiente. Vale que la suma desde i igual a 1 hasta n de 2i menos 1 es exactamente n cuadrado. Lo que tengo que probar es que sea cual sea el n que yo elija, vale esta fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una demostración de este hecho. Demo. ¿Qué es esto? Veamos a mano qué es esto para diferentes valores de n, que es la fórmula A. Simplemente para tener alguna idea. Este símbolo es el símbolo de suma. ¿Sí? Esto de acá es lo que llamamos el límite inferior. Este de acá es el que llamamos límite superior. ¿Sí? Y lo que está acá adentro es el sumando. ¿Sí? Entonces, veamos qué nos dice esto. ¿Qué pasa cuando uno reemplaza n igual a 1 en todos lados? Bueno, tiene que sumar desde 1 hasta 1 esta cosa. El único índice que tengo entre 1 y 1 es el 1. O sea que esto es simplemente 2 por 1 menos 1. 2 menos 1. Y esto es 1. ¿Sí? Agarré y sumé el 1. ¿Qué pasa cuando tengo n igual a 2? O sea que ahora tengo que sumar desde i igual a 1 hasta 2. 2i menos 1. O sea que esto es cuando reemplazo por un 1 más cuando reemplazo por un 2. Esta cuenta, fíjate que termina siendo 1 más 3. ¿Sí? ¿Qué es cuando miro n igual a 3? Esto, la suma desde i igual a 1 hasta 3 de 2i menos 1. ¿Esto qué sería? Y bueno, el primer sumando sería con i igual a 1. 2 por 1 menos 1. El segundo sumando sería 2 por 2 menos 1. Y el tercer sumando sería 2 por 3 menos 1. Fíjate que esto te da 1. 4 menos 1 es 3. Y tenés 6 menos 1, que es 5. Para n igual a 1, me quedó el primer número impar. Para n igual a 2, sumo los dos primeros impares. Para n igual a 3, ¿qué pasó? Sumo los tres primeros impares. Entonces, ya se pueden imaginar qué va a ser para n igual a 4, ¿no? Para n igual a 4, ¿cómo quedaría esta suma? ¿Qué se imaginan que va a dar para n igual a 4? ¿18? ¿Cómo escribirías esa suma? Eh, 1 claro. más 3 3 más 5 más 7. más 5 más 7. O sea que ahí, para n igual a 4, tengo la suma de los cuatro primeros impares.
Para n igual a 5, ¿qué tendría? ¿Cómo sería para n igual a 5? Igual que para n igual a 4, pero con más 9. 9. Claro, con el quinto impar. ¿Sí? O sea que la cosa que está acá, ¿sí? La cosa que está acá, lo que está haciendo es, abreviándome, sumar los n primeros impares. Entonces, ¿qué significa todo este símbolo? Mira, suma desde el primero hasta el enésimo impar. Esto es la suma de los primeros n impares. O sea que entendemos que la fórmula que está del lado izquierdo es la suma de los n primeros impares. Y lo que te dice esta proposición es que la suma de los n primeros impares es en efecto n cuadrado. Fíjate, esto es lo mismo que tener 1 al cuadrado. ¿Sí? 1 más 3 es 4, que es lo mismo que tener 2 al cuadrado. 1 más 3 más 5 me da 9, es lo mismo que tener 3 al cuadrado. Fíjate que acá tenés 1 más 3 más 5 más 7. Eso es 16, que no es otra cosa que 4 al cuadrado. 16 más 9, 25. Y eso no es otra cosa que 5 al cuadrado. Esta cosa lo que me está diciendo, esta proposición, es que la suma de los n primeros impares no es otra cosa que elevar n al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar con una demostración. ¿Ok? O sea que entendimos las dos partes de esa fórmula que aparecía ahí. Entonces hagamos en efecto una demostración por inducción. Mostremos que esto vale. Que es cierto para todo número natural n. Tenemos que mostrar que esto es cierto siempre. No solamente para 1, 2, 3, 4 y 5, sino que vale siempre, que es una necesidad lógica de los axiomas. O sea, no es que estoy verificando para los primeros n. Yo lo que voy a hacer es demostrar que sea cual sea el n que elijamos, esto es cierto. Entonces, empecemos con la demostración. Vamos a construir un subconjunto de n. Vamos a llamarlo m, metido dentro de n, y vamos a mostrar que m cursiva es inductivo. ¿Sí? El conjunto m son todos los n's donde lo que queremos probar es cierto. Son todos los n's para los cuales esto es verdadero. ¿Sí? Bueno, por lo que vimos recién, para 1 es verdadero, para 2 es verdadero, para 3 es verdadero, para 4 es verdadero, para 5 es verdadero. O sea que claramente M es un conjunto no vacío. Vimos que el 1 pertenece a M. ¿Sí? Cuando chequeamos. O sea que el caso base está. Esto es lo que chequeamos al principio. Entonces, ahora lo que viene es lo que llamamos el paso inductivo. Supongamos ahora que K pertenece a M y demostremos que si K está, entonces K más 1 también está. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tomo un entero que está en M y voy a demostrar que el próximo también está. ¿Sí? No sé cómo me va a salir esto, pero bueno, hagamos la prueba. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que si yo sumo los primeros K más 1, me da K más 1 cuadrado. Entonces, sumemos los primeros K más 1 y veamos qué magia podemos hacer. ¿Sí? Yo quiero ver que sumando los primeros K más 1,
naturales impares, me da k más 1 al cuadrado. Y bueno, esta es una suma, ¿no? Es sumar el primero, el segundo, el tercero, el késimo y el k más unésimo. O sea que yo esto lo voy a partir como sumar todos los k primeros y luego sumar el último. El último es que tiene el i igual a k, o sea que el i igual a k más 1. O sea, 2 por k más 1 menos 1. O sea que de toda esta suma, lo que hice fue agrupar. Si esta notación les es muy agresiva, piensen que tienen el primer impar, el segundo impar, el tercer impar, así, el késimo impar y el k más unésimo impar. ¿Sí? Esta suma es exactamente toda esta suma de acá. Y lo que vamos a hacer es asociar para que me quede así. Cuando ustedes asocian, acá tienen la suma de los primeros k, o sea que tienen esto. Y el último sería este. ¿Sí? Simplemente estoy usando la notación de la sumatoria para abreviar. ¿Qué es esto? O sea que la suma de los primeros k más 1 lo escribo como la suma de los primeros k más la suma del k más unésimo. Y lo bueno es que, por hipótesis, para k yo puedo hacer el reemplazo, ¿sí? Como me dicen que k está en m, esto lo puedo reemplazar por k cuadrado. Por hipótesis inductiva, la suma de los primeros k es k cuadrado. O sea que este recuadro verde, ¿sí?, lo puedo reemplazar por k cuadrado. Y este queda como está. 2k más 1 menos 1. Y bueno, y ahora que ya usamos la hipótesis de que k estaba en m, tenemos que jugar con la expresión que nos quedó. Jugamos un poquito con la expresión que quedó ahí, tenemos k cuadrado más 2k más 2 menos 1. O sea que esto termina siendo k cuadrado más 2k más 1. Y esto no es otra cosa que hacer k más 1 al cuadrado, ¿sí? Porque el cuadrado es un binomio. Entonces fíjense, si nosotros sumamos los primeros k más 1 impares, la cuenta da k más 1 al cuadrado. O sea que lo que tenemos es que para k más 1 vale esta misma fórmula. Lo que pongo acá arriba es lo que aparece acá al cuadrado. Lo que acabamos de probar. Acabamos de probar que si k está en m, entonces k más 1 también. Como el k era genérico, esto lo que nos dice es que m es inductivo. O sea que fíjense qué es lo que pasa. Como m es inductivo, seguramente contiene a los números naturales. Pero por construcción, m estaba adentro de los naturales. La única forma de que m contenga los naturales y sea contenido por los naturales es que m sea exactamente el conjunto de todos los números naturales. Por lo tanto, el conjunto donde esa fórmula es válida son todos los naturales. Esto dice que la fórmula de 2i menos 1 igual a n al cuadrado es válida para todo n. Manu, Sí, me perdí en la álgebra básica. ¿Podés volver un poquito para arriba? sí, Ahí, es el que dice k cuadrado más 2k más 1, ¿por qué es igual a k más 1 al cuadrado? claro. Esto que está acá es lo que se llama el cuadrado de un binomio, Sí, ¿no? pero me perdí esa parte de álgebra Fíjate, básica. cuando vos haces observación, k más 1 al cuadrado, ¿cómo es? Es hacer k más 1 por k más 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando haces la distributiva? Queda k por k
más K por 1 que te da acá. Y ahora haces la distributiva acá. Más 1 por K más 1 por 1. O sea que en definitiva K más 1 al cuadrado, ¿quién es? Es K cuadrado, acá tenés K y K, más 2K, 1 por 1 es 1. Ahí está. ¿Tá? Si haces K más 1 por K más 1 y haces todas las distributivas, cuando agrupes, queda exactamente K cuadrado más 2K más 1. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Entonces, acá lo que pasó fue que teníamos una fórmula, ¿sí? Y nos decían que eso valía siempre. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, tratar de entender qué significaba, ¿no? A ambos lados de esa fórmula. Y después mostramos que el conjunto donde eso vale es un conjunto inductivo. Y si es un conjunto inductivo, contiene n. ¿Sí? Como ese conjunto nosotros lo tomamos adentro de los naturales, entonces la doble contención me dice que m son todos los naturales. Acá, digamos, quizás muchos de ustedes no conocen la notación de la suma. Es una forma de abreviar para no escribir, digamos, siempre lo mismo, pero pueden pensarlo como una abreviatura. ¿Sí? Este es uno de los gustos en los que uno hace inducción, pero no necesariamente tiene que haber propiedades de aritmética. Uno puede hacer inducción más en general. ¿Sí? Otro ejemplo. Si A es un conjunto de n elementos, entonces el conjunto de partes de A tiene 2 a la n elementos. ¿Sí? Vamos a ver qué significa conjunto de partes. Conjunto de partes de A es la colección de todos los posibles subconjuntos de A. ¿Sí? Entonces, hagamos algunos ejemplos. Ponele, vamos a agarrar el conjunto formado por A, B y C. ¿Sí? Este conjunto tiene 3 elementos. El conjunto de partes de A, vamos a escribirlo así, es una colección, o sea que es un conjunto, que lo que tiene adentro son posibles subconjuntos de A. Por ejemplo, un subconjunto posible de A sería A mismo. Ese es un posible subconjunto que puedo armarme con ABC. También podría armarme un conjunto de 2 elementos, AB. Podría armarme, por ejemplo, el conjunto AC, o podría armar el conjunto BC. ¿Sí? Esos son los subconjuntos de 2 elementos que armé para A. ¿Hay algún otro subconjunto de 2 elementos que me pueda armar usando estos 3? No, ¿no? Porque les puedo elegir o AB, AC o BC. Ya no puedo elegir más de a 2. Subconjuntos de un elemento hay, bueno, el que tiene solo el A, el que tiene solo el B y el que tiene solo el C. Y después tenemos el conjunto vacío, ¿no? Que es un subconjunto que no tiene ningún elemento de A. O sea que el conjunto de partes en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. O sea que si A tiene 3 elementos, el conjunto de partes de A tiene 8 elementos. ¿Sí? Son los posibles subconjuntos, ¿sí?, de A. En este caso, 8 es justamente 2 al cubo.
obviamente que cuando el conjunto de base crece, el conjunto de partes también. ¿Sí? Miremos el conjunto B que tiene solamente 2 elementos. ¿Cuántos subconjuntos de B podemos fabricar? ¿Quiénes serían esos subconjuntos? Bueno, empecemos ordenadamente. ¿Cuántos subconjuntos de 2 elementos puedo armar? Y bueno, solamente que tienen el 0 y el 1. Ese es B. Subconjuntos de un elemento podría armar el que tiene solo el 0 y el que tiene solo el 1. Y subconjuntos de ningún elemento, el vacío. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3 y 4 elementos. O sea que el conjunto de partes de B tiene 4 cosas, mientras que B tiene 2 cosas. Fíjense que 4 es 2 al cuadrado. ¿Sí? Siempre el subconjunto de partes, digamos, tiene más cosas, por así decirlo. ¿Sí? Tiene más cosas que el conjunto de base. Vemos cómo podemos escribir esto de acá. A ver, vamos a probar. Probemos por inducción. Que si A tiene n cosas, entonces el conjunto de partes tiene 2 a la n cosas. ¿Sí? Esta notación de acá del numeral es cantidad de. ¿Sí? Solución. Y esto lo vamos a pensar del mismo modo que antes. Vamos a construir un conjunto y vamos a demostrar que es inductivo. Sea M cursiva el conjunto de los naturales donde la proposición es cierta. ¿Sí? Entonces tenemos que mostrar que M es inductivo. O sea, que contiene al 1, y no solamente contiene al 1, sino que además, cada vez que contiene a alguien, contiene al próximo. Bueno, claramente, n igual a 1 está en M, ¿no? Porque si A tiene un solo elemento, si A posee un solo elemento, entonces, ¿quiénes son los posibles conjuntos de partes? Los que tienen a ese elemento, o sea, A, y el conjunto que no tiene ninguno. En este caso, la cardinalidad del conjunto de partes es exactamente 2 a la 1. O sea que para n igual a 1 es cierto esto. Los subconjuntos que me puedo armar son A mismo y el vacío. Son 2. O sea que 1 está en n. Entonces vayamos al paso inductivo. Entonces, supongamos que K está en M y veamos que K más 1 también. Entonces lo que quiero ver es que K más 1 está en M. Entonces para eso tomemos un conjunto de K más 1 elementos. Tenemos que probar que su conjunto de partes tiene exactamente 2 a la K más 1 cosas. ¿Sí? Agarro un conjunto cualquiera de K más 1 cosas. Y fíjense que lo que podemos hacer es pensar que este A se escribe como el conjuntito que tiene los primeros K unión el último. ¿Sí? Donde a este, para variar el nombre, a este lo voy a llamar B. O sea que A se escribe como alguien que tiene K cosas
unión el último elemento de A. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de contar cuántas partes tiene A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la colección de partes de A? Entonces, si X es un elemento del conjunto de partes, entonces X es un subconjunto de A. Al subconjunto este de A le pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Entonces, hay dos opciones. Si A sub K más 1, si el último elementito de A no pertenece a X, es porque las cosas que tiene X son cosas que están acá adentro. ¿Sí? Si A sub K más 1 no está en X, entonces X contiene exclusivamente cosas que están acá adentro. Entonces lo que me dice esto es que X es un subconjunto de B. Por lo tanto, X pertenece, ¿sí?, al conjunto de partes de B. ¿Sí? Y la otra chance es que A sub K más 1 esté en X. ¿Sí? Entonces fíjense, acá tenemos A, acá tenemos el último, ¿sí? Acá están los demás. Y suponete que este es el X. Este es el X. Entonces, si ese es X, a X lo pueden pensar como este unión este. Si K más 1, A sub K más 1 está en X, entonces X se puede escribir como en X sub B unión A sub K más 1. Con X sub B adentro de partes de B. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo agarro a alguien en el conjunto de partes de A, entonces ese alguien o está en partes de B o es alguien de partes de B al que le agregué el último. Esto dice que si X está en partes de A, entonces X o está en partes de B o es alguien de partes de B unión A sub K más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que las partes de A están parametrizadas por las partes de B. P sub A está parametrizada por las partes de B. Por cada elemento de partes de B, ¿sí?, me puedo construir dos elementos de parte de A. Si X está en partes de B, entonces X lo puedo mirar como un elemento de partes de A y también me puedo construir este otro elementito de partes de A. O sea que por cada elemento de partes de B, tengo exactamente dos elementos de partes de A. Por cada elemento de partes de B, tengo exactamente dos elementos de partes de A. Es decir, la cardinalidad de partes de A termina siendo dos veces la cardinalidad de partes de B. La hipótesis inductiva me dice que como B tiene K cosas, seguro la cantidad de cosas que tiene partes de B es 2 a la K. ¿Sí? Cuando B tiene K cosas, las partes de B tienen 2 a la K cosas. Y esto no es otra cosa que 2 a la K más 1.
Entonces, empezamos con la idea de que A tenía K más 1 elementos y acabamos de mostrar que las partes de A tienen 2 a la K más 1 elementos. Esto lo que nos dice es que K más 1 está en M. Y si K más 1 está en M, entonces M es inductivo. Y si M es inductivo, entonces M es N. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en esta demostración, simplemente fue ir de a poco viendo qué significa cada símbolo y empezar a hacer como alguna idea de cómo se desmenuzan las posibilidades para los elementos de partes de A. ¿Sí? Cada elemento de partes de A, ¿sí? O es alguien de partes de B o es alguien de partes de B al que le agregué el último elemento de A. Entonces, cada elemento de partes de B me genera dos posibles. O sí mismo agregado el K más 1. Por lo tanto, por cada elemento de partes de B tengo dos elementos en partes de A. Y eso, usando la hipótesis inductiva y al final, me hace probar que K implica que K más 1 está en M. Este tipo de demostraciones, por ejemplo, sirven para probar un montón de otras cuestiones que uno a priori no sabría cómo empezar una demostración formal, pero que tampoco es tan complejo, digamos. No, lo podría llegar a pensar así. Algunas aplicaciones. ¿Sí? De la inducción. Bueno, una de las aplicaciones de la inducción es, por ejemplo, el tema de las ecuaciones de recurrencia, ¿sí? Que a veces suelen aparecer mucho en problemas de complejidad, ¿sí? Ecuaciones de recurrencia, ¿sí? Para las ecuaciones de recurrencia se usa lo que se llama el principio de inducción fuerte, ¿sí? ¿Sí? Que es una variante del principio de inducción, ¿sí? La inducción fuerte es básicamente hacer inducción pidiendo no solamente que sea válido para K, sino que sea válido en algún rango de enteros, ¿sí? Entonces, sea P sub n una propiedad predicada sobre un natural n, ¿sí? N, consideremos n mayor o igual que a, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio de inducción fuerte? Dice, si vale P de A, ¿sí? Y para cada K, P de A, P de A más 1, P de A más 2, hasta P de A más K. ¿Son válidas? Entonces, P sub n es válido para todo n. Sí. Algún efecto e implican. Sí. Es lo mismo que hacíamos antes. Lo que pasa que ahora el paso inductivo me permite asumir
que para cualquier subcolección de n que yo tome, la validez de esas k consecutivas me asegura la validez para todo n. ¿Sí? Esto lo que tiene de distinto de lo anterior es que en el principio de inducción, cuando uno hablaba de conjuntos inductivos, ¿sí? Cuando uno hablaba de conjuntos inductivos, uno decía, bueno, que vale para el caso base, ¿sí? Vale para el 1, y si cada vez que valía para E, también era válido para E más 1. Acá lo que cambia en el principio de inducción fuerte es que permitimos empezar en algún lugar que no es el 1, y además que podemos tomar la validez conjunta no solamente de E, sino de E más 1, E más 2, E más 3, para probar que vale E más 4, por ejemplo. O sea, acá podemos tomar que esto vale colectivamente para algún conjunto de enteros contiguos. ¿Sí? Hagamos algún ejemplo para ver de dónde salen y cómo se usan estas cosas, usando básicamente ecuaciones de recurrencia. Vamos a usar principio de inducción fuerte para mostrar algunas recurrencias. ¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, sea A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? Una colección de números reales, tales que el primero es un 1. A ver si me sirve. No, el primero es un 5. Y hay una relación entre ellos en las que A sub n más 1 es 3 veces A sub n menos 2 a la n. Entonces mostrar que la colección verifica que A sub n es exactamente 2 a la n más 3 a la n. Entonces, veamos por partes. Esto que tenemos acá, esta colección de números A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿sí? Todos estos son infinitos. ¿Sí? Una colección infinita. Está totalmente caracterizada por cuánto vale el primero, que en este caso me dicen que vale 5. ¿Sí? Y una relación entre los términos de esa sucesión, los términos de esa colección. Esto es lo que se llama una relación de recurrencia. ¿Sí? Tenemos una relación de recurrencia. Y esto es una ecuación de recurrencia porque tenemos exactamente un igual. La recurrencia liga términos entre sí. En este caso, el próximo con el actual. ¿Sí? El A sub n más 1, que es el próximo, está ligado con el actual a través de esta ecuación. ¿Sí? Esta relación como que te permite fabricar de a uno a la vez. ¿Sí? Si uno quisiera fabricar de a uno a la vez, tendría, bueno, que el A sub 1 es el 5. ¿Quién sería el A sub 2? El A sub 2 sería 3 por el A sub 1 menos 2 a la 1. O sea que sería 3 por 5 menos 2. 3 por 5, 15, menos 2, 13. ¿Cómo fabricarías el tercero? A sub 3. Sería 3 por A sub 2 menos 2 al cuadrado. 3 por 13 menos 4. 3 por 13, 39, menos 4, 35. ¿Cómo fabricarías el cuarto? Y bueno, tendrías que hacer 3 por A sub 3 menos 2 al cubo. O sea que esto es 3 por 35 menos
8. 3 por 35, ¿qué es esto? Es 90 más 15, 105, menos 8, 97. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar el A sub 5 usando la sub 4, pero para la sub 4 preciso la sub 3, pero para la sub 3 preciso la sub 2, pero para la sub 2 preciso la sub 1. O sea que esto es una función de la sub 4 que en general es la misma función de la sub 3, que es la misma función, ¿sí?, de la sub 2, etc. Entonces acá hay algo que se recurre, ¿sí?, algo que se aplica de manera recursiva, que es la f. ¿Sí? Por eso se llaman ecuaciones de recurrencia. Lo que me dice este ejercicio es que no me hace falta para encontrar el A sub 5 resolver todas las anteriores. Me dice, no te hace falta para el A sub 5 resolver todas las anteriores. Puedes usar esta fórmula cerrada. Entonces, mostrar que esta colección verifica esta propiedad es dar una fórmula cerrada para la recurrencia. Esto se puede resolver en los casos fáciles, en los casos difíciles no se puede decir mucho, salvo tratar de adivinar. Pero en los que vamos a ver nosotros, la cosa anda bien porque uno quiere practicar un poquito de inducción. Entonces, hagámoslo por inducción. Solución. Usando inducción. O sea que vamos a armar un conjunto de naturales donde la fórmula es cierta. ¿Sí? Tenemos que mostrar que M es inductivo. ¿Sí? O sea, tenemos que mostrar que el 1 está en M y que cada vez que hay alguien, entonces está el próximo. Entonces, mostremos que 1 está en M. Y bueno, según la fórmula, A sub 1 es 2 a la 1 más 3 a la 1, y esto es 5, que coincide con el dato inicial. O sea que para uno vale. ¿Sí? O sea que esto lo que me dice es que el 1, en efecto, está en M. ¿Sí? Supongamos que K está en M y mostremos que el próximo también está. O sea que lo que tenemos que ver es que la fórmula esta de acá se cumple cuando yo reemplazo n por k más 1. O sea que yo tengo que llegar a que esto es igual a esto, pero con k más 1 acá arriba. Ahora, lo que me dice el problema es que esto obedece a una relación de recurrencia. O sea que a sub k más 1, por lo que me dice la recurrencia, es 3 veces a sub k menos 2 a la k. ¿Sí? Eso me lo fuerza el propio problema. Ahora, por hipótesis, este tipito yo lo puedo escribir y sé que para ese vale la fórmula, ¿no? Entonces digo, como k está en M, entonces a sub k lo puedo reemplazar por lo que me dice la fórmula. 2 a la k más 3 a la k. O sea que esto es 3 por 2 a la k más 3 a la k menos 2k. Y bueno, ahora tenemos que manosear un poquito esto a ver qué pasa, ¿no? Porque fíjate que tenés 3 por 2 a la k más 3
por 3 a la k menos 2 a la k. 3 veces 2 a la k menos 1 vez 2 a la k es 2 veces 2 a la k. Más 3 por 3 a la k, esto es 2 a la k más 1, ¿sí? Porque potencias de igual base suman los exponentes, y lo mismo en el otro. Entonces, cuando yo miro k más 1, a sub k más 1 es lo mismo que 2 a la k más 1 más 3 a la k más 1. O sea que k más 1 cumple con esto. A sub k más 1 es 2 a la k más 1 más 3 a la k más 1. Por lo tanto, k más 1 está en M. ¿Sí? Si k más 1 está en M, entonces M es inductivo. Manu, Y si M es aprovecho, inductivo, sí, aprovecho que nos volvemos a quedar solos, porque se tuvieron que ir recién hace 5 minutos ok. Julieta y Angie, y te pregunto una cosa que es una tontería, pero capaz que es porque me perdí. Subí un poquito. A ver. Ahí. ¿Por qué a la k más 1 es igual a 3 por AK menos 2K? ¿De dónde sale ese menos 2K? Claro, porque esta es la relación de recurrencia que te da el problema, ¿no? Ok, Dice, ok, mira, ok. suponete que vos tenés una colección de números que cumplen con estas dos condiciones. Entonces, lo que te Listo. pide es, ok, bueno, probá que la fórmula cerrada es esta. Una pregunta. ¿Ese 5 es parte del teorema de la relación de recurrencia o es un número que pusiste para No, ejemplificar? no, para este problema. En este problema, el primero es un 5. Sí o sí, listo. Entonces, si vos tenés una colección de números que cumple esas dos condiciones, seguro que una fórmula cerrada es esa. Bien. Yo no necesito resolver la recurrencia calculando todos los anteriores. Simplemente hago la última cuenta. Si yo quisiera A sub 1000, no me voy a calcular A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, todos hasta A sub 99. No lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es hacer la última fórmula. 2 a la 1000 más 3 a la 1000. Punto. Ese es A sub 1000. Entonces, a veces cuando uno puede encontrar una fórmula cerrada para esto, se ahorra computar recurrentemente un montón de cosas. Esto, en estos casos de juguete, nada, son medio sencillos, pero hay muchos procesos que se hacen de forma recursiva, como por ejemplo buscar en una lista. Sí. La forma de buscar en una lista es un proceso recursivo. Y la rapidez con la cual uno puede encontrar lo que busca en un algoritmo recursivo elemental no es muy alta. Uno tiene que hacer como muchas veces esa operación. Por A eso es veces que, esos algoritmos de búsqueda se pueden mejorar para que la convergencia sea más rápida. digamos, una computadora, cuando cuando se tiene que buscar algo en una lista, tiene o que pasar por toda la lista, o se puede cortar la lista en pedazos, pero tiene que revisarla de cabo a rabo. Claro, Sería lo si vos mismo. tuvieses que buscar, ¿no? Observación. Si vos tuvieses una lista y tenés que buscar un número entre 0 y el 1, ¿sí? Lo que vos podés pensar es, bueno, parto esto a la mitad y me fijo si lo que busco está acá o acá. Por ejemplo, suponete que está en el primer pedazo. Entonces ahora el primer pedazo lo parto a la mitad y me pregunto si está acá o acá. Suponete que está en el primer pedazo. Lo parto a la mitad. Y ahora me pregunto, ¿está acá o acá? Suponete que está en el segundo pedazo. Lo parto a la mitad. Pregunto si está acá o acá. Entonces, en cada paso, el lugar donde tengo que buscar se reduce a la mitad. ¿Sí? Esos algoritmos de búsqueda binaria son algoritmos muy elementales, no son computacionalmente agradables, pero convergen siempre. Hay otros tipos de algoritmos de búsqueda que son como más complejos y uno puede buscar de otros modos que no sea de manera binaria. ¿Sí? Esta que nosotros pusimos acá es una recurrencia de un paso, ¿sí? Donde no usamos inducción fuerte, usamos inducción simple. Pero puede haber recurrencias que tomen más de un paso para resolverse.
Las que toman más de un paso para resolverse suelen ser un poquito más complejas, pero son las que en definitiva usan el principio de inducción fuerte. Fíjate este ejemplo. Mira. Ejemplo. Supongamos que A sub 1 es 1 y que A sub 2 es 2. Y que hay una relación de recurrencia que está escrita así. A sub n más 2 es n por A sub n más 1 más 2 por n más 1 por A sub n. ¿Sí? O sea que ahora a mí me dan dos casos base, el A sub 1 y el A sub 2, y después me dicen que la recurrencia me define al término n más 2º en términos del actual y el próximo. O sea que ahora hay dos que tengo que saber cómo se usan. Hay dos que tengo que saber cómo se usan. Entonces, probémoslo por inducción. Usando principio de inducción fuerte. Bueno, para n igual a 1 y n igual a 2, hay que ver si es cierto eso, ¿no? O sea que si... No, está bien. No sé qué dije. No, para n igual a 3. Para n igual a 3... pasa que no tenemos una fórmula que deducir. A ver, vamos a deducir. Buscamos una fórmula cerrada. Para A sub n. Y probémosla por inducción. ¿Qué pasa? A sub 1 es 1, A sub 2 es 2. ¿Quién es A sub 3? A sub 3 sería, si n más 2 es 3, ¿sí? Porque acá voy a poner n más 2. Entonces n es 1. O sea que tengo 1 por A sub 2 más 2 por A sub 1. O sea que esto sería 1 por 2 más 2 por 1. O sea que esto es 6. ¿Quién sería la sub 4? Si n más 2 es 4, es porque n es 2. O sea que tengo 2 por A sub 3 más 2 por 3 por A sub 2. Que es 2 por 6 más 6 por 2. Eso es 2 por 12, que es 24. Sería la sub 5. Y sería, si n más 2 Sí. es A sub 5, es porque el n es 3. Ujú. 3 por A sub 4 más 2 por 4 por A sub 3. Que esto es 3 por 24 más 2 por 4 por A sub 3, que era 6. O sea que esto es 3 por 24. ¿Cuánto da esto? A ver. Hay dos. 72 más 8 por 6, 48, Sí, 120. 120. Entonces fíjate que acá hay algo que ya aparece, ¿no? Porque fíjate que A sub 2 es 2 por 1. A sub 3 es 3 por 2, que es Sí. 3 por el anterior. A sub 4, fíjate que es 6 por 4, es 4 por el anterior. Y 120 es 5 por 24. Sí. Entonces, el A sub 6, ¿sí? Va a ser 6 por 120.
El A sub 7 va a ser 7 por el A sub 6. O sea que en definitiva, esto termina siendo, fíjate que el A sub 1 es 1 factorial, el A sub 2 es 2 factorial. ¿Sí? El factorial significa, bueno, la multiplicación de ese entero y todos los anteriores. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? A sub 6, 6 factorial sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, de mirar simplemente estos, lo que nos dice esta lectura es que A sub n tiene que ser n factorial. Yo, si quiero calcular el A sub 10, no tengo que calcular las primeras 7 recurrencias, las primeras 9 recurrencias. Con que haga la fórmula en verde estoy. Entonces, probemos la fórmula por inducción. Entonces, bueno, armamos el conjunto M de las cosas para las cuales la fórmula es verdadera. ¿Sí? O sea, los n para los cuales A sub n es n factorial. Y bueno, ahora vemos si los casos base están. A sub 1 era 1, que es lo mismo que 1 factorial. Y A sub 2, que era 2, es 2 por 1, que es 2 factorial. Entonces, el 1 y el 2 están en M. ¿Sí? Los casos base están. Y ahora tenemos que ver el paso inductivo. Paso inductivo. Si K está en M, quiero ver que K más 1 está en M. O sea, quiero ver que esta cosa vale para A sub K más 1. Y bueno, entonces, ¿quién es A sub K más 1? Ahora vamos a usar la ecuación de recurrencia, porque este es expresable por la recurrencia. ¿Sí? Si usamos la recurrencia, esto, ¿quién es? A ver, tenemos que ver que esto sería no. El principio de inducción fuerte, ahora los que asumimos que son válidas son, en este caso, 2. O sea que vamos a asumir que K está y que K más 1 está y queremos probar, claro, si K está en M y K más 1 está en M, entonces queremos probar que K más 2 está en M. Ahí está. Así que más prolijo. Y bueno, vamos a ver que la fórmula vale para K más 2. Esto, la fórmula de recurrencia nos quedaba K por A sub K, es 1, más 2 veces K más 1 por A sub K. Esto simplemente era aplicar la definición de la sucesión. Y ahora vamos a tener que usar el paso inductivo, ¿no? Si K está en M, entonces A sub K es K factorial. Y si K más 1 está en M, entonces A sub K más 1 es K más 1 factorial. Por lo tanto, la hipótesis inductiva me permite reemplazar. Acá tengo K por K más 1 factorial, 2 por K más 1 por K factorial. Una vez que uso la hipótesis inductiva, ahora lo único que tengo que hacer es tratar de ver si esto lo puedo llevar a algo más razonable. Fíjate que cuando vos juntes estos dos,
eso te da k más 1 factorial. Y ahora k más 1 factorial aparece multiplicando a la k y multiplicando al 2. Entonces sale factor común. Queda k más 2 por k más 1 factorial. ¿Y esto qué es? Esto es la definición de multiplicar desde k más 2 para atrás. K más 2 por k más 1 por k menos 1 por k menos 2, así hasta el 1. O sea que esto es k más 2 factorial. ¿Qué pasó? Si nosotros asumimos que k y k más 1 están en M, el principio de inducción fuerte me acaba de decir que a sub k más 2 es k más 2 factorial, o sea que k más 2 está en M. Por lo tanto, M es inductivo. Entonces, M es todo N. O sea que la fórmula cerrada, esta que nosotros conjeturamos, ¿sí? Mirándola, a sub n igual a n factorial, vale siempre. Una fórmula que yo ya la podré aplicar para encontrar cualquier término de la sucesión de los AES que cumplen con esto. Esto de conjeturar una fórmula y probarla por inducción son un poco dos caras de la misma moneda, en el sentido de que rara vez vamos a tener formas cerradas para las cosas, pero cuando la tenemos, entonces podemos tratar de resolverla, la recurrencia. Muchas veces a esta fórmula cerrada se le llama una solución de la fórmula de recurrencia. No se pueden resolver todas, pero se pueden resolver algunas que son más o menos sencillas, como estas, y el resto es otro tipo de problema. ¿Sí? Es otro tipo de drama. O sea que la inductiva fuerte solo funciona en algunos pocos casos. Claro, cuando la recurrencia está estructurada con multiplicaciones y sumas, entonces todo bien, ¿sí? Porque acá tengo n por a sub n más 1, más un polinomio en n por a sub n. Cuando son cosas de esa onda, entonces, ok, está más o menos bajo control, pero las recurrencias no tienen por qué ser así. Podrían ser mucho más místicas, podrían estar definidas de una forma mucho más intrincada, donde uno tenga que invocar herramientas muchísimo más complejas a la hora de intentar resolver. Acá nosotros nos quedó servido, digamos, esto, 1, 2, 6, 24, 120. Rápidamente encontramos la regularidad. Pero si yo te tiro una lista de números y te digo, encontrar cuál es la regularidad, y probablemente no la encuentres. Entonces, en ese sentido, es difícil encontrar regularidades. ¿Sí? Encontrar el patrón que genera todos esos números, en general es complejo. No es una cosa sencilla. O sea que estas cosas se pueden hacer en los casos más o menos de juguete, están bien. Y en otras son recurrencias muy bestiales. Donde o bien no tenemos una forma cerrada, o bien ni siquiera tenemos un patrón. ¿Sí? Son simplemente números. Aún así, esta cosa de mostrar por inducción tiene un lado B, que está bueno, que es otra técnica para hacer demostraciones, que se llama la técnica del principio del palomar, que es bastante potente, no es más potente que inducción, pero permite hacer cosas cuasi mágicas, hacer demostraciones que uno creería que no serían posibles, pero por el principio del palomar, uno puede decir un montón de cosas que a priori no sabría cómo empezar. Eso lo vamos a dejar para la próxima. Vamos a ver si elegimos bien los ejemplos para hacer el principio del palomar. Y una vez que uno entiende más o menos cómo es la mecánica de la inducción y la mecánica de, bueno, las cosas tienen un primer elemento, uno ya se puede tirar a hacer cosas un poco más complejas en el sentido que involucren por lo menos multiplicaciones y sumas. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a meter este tema de la división. Si nosotros empezamos a dividir, ya estamos un poquito más cerca de trabajar con enteros y un poquito más cerca de hablar de MCD,
congruencia, Fermat, ¿sí? Eso vamos a ver si lo encaramos la vez que viene. ¿Sí? Hacemos un poquito de Palomar y vemos las primeras cosas que podemos hacer con divisiones. Dale, perfecto. ¿Vale? Dale. Te mando esta pizarra, ¿dale? Dale. Muchas gracias, Manu. Bueno, mucha suerte, Martín. Voy a pasarles el video a los que te